De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir en el desarrollo de la presente sesión. Gracias. Gracias. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 15, celebrada el día 18 de diciembre del presente año. Diputada Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 15. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica a los diputados. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada Presidenta, que fue aprobado por mayoría. En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 15, celebrada el día 18 de diciembre del año 2018. Por tanto, se pone a consideración de la Asamblea del acta referida. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 15. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada Presidenta, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 15, celebrada el día 18 de diciembre del 2018. En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicación de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente por medio electrónico a los diputados, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicación.
Conforme al sexto punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con el proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima. Tiene la palabra la diputada M.A. Remedios Olivera. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que hoy nos acompaña. Dictamen número 25 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se derogan, modifican y adicionan diversas disposiciones del artículo 96 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima. Ciudadanas diputadas y diputados, a los suscritos diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se derogan, modifican y adicionan diversas disposiciones del artículo 96 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima, de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, la diputada María Remedios Olivera Orozco, integrante de la 59ª legislatura del Congreso del Estado, presentó el día 13 de diciembre de 2018 ante este Poder Legislativo la iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se derogan, modifican y adicionan diversas disposiciones del artículo 96 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima, relativo al derecho de recolección, traslado y disposición de residuos sólidos. Segundo, mediante el oficio DPL 0138/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018, suscrito por la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima, se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos la iniciativa referida en el punto anterior. Análisis de la iniciativa. Primero, la iniciativa presentada señala textualmente lo siguiente: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción cuarta, dispone: son obligaciones de los mexicanos. Fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Obligación correlativa para los habitantes del municipio de Colima en lo previsto en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de tal forma que con los recursos que ingresen al municipio de Colima, la autoridad municipal, en ejercicio de los principios de libre administración hacendaria, integridad de recursos y fuentes de ingresos reservadas al municipio, podrá proporcionar los servicios públicos y cubrir las necesidades más apremiantes de los habitantes del municipio de Colima. El artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía, entre ellos el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos a sus necesidades reales. En dicho apartado constitucional se otorgan facultades a las legislaturas de los estados para que sean ellos quienes establezcan las contribuciones e ingresos a favor de los municipios, dejando la facultad a los ayuntamientos para, en el ámbito de sus competencias, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y contribuciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. El artículo 06. El 6 de octubre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima el Convenio de Coordinación para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Colima y el municipio de Colima, celebrado el 24 de septiembre de 2018. De acuerdo a los antecedentes del convenio, las principales causas relacionadas
con la problemática del manejo y gestión de residuos sólidos y urbanos y manejo especial proviene de la falta de un proyecto de largo plazo y de una coordinación ejecutiva única que garantice que ese manejo y gestión sean eficientes, ello debido a los cortos periodos del gobierno municipal y a los cambios políticos que de alguna manera impiden una continuidad en los planes y programas estructurados previamente, el acceso limitado sobre los recursos materiales y humanos, la ausencia de aplicación de tecnología y métodos para el tratamiento y valorización de los residuos y la inexistencia de la infraestructura necesaria, razones que impiden que los materiales valorizables sean aprovechables. En el municipio de Colima, hasta antes de la celebración del convenio, había brindado la prestación del servicio público de disposición final de residuos a la totalidad de municipios de la zona metropolitana, no obstante carecer de los ingresos por concepto del pago de disposición final por parte de los demás municipios e incluso de la propia insuficiencia presupuestal del municipio de Colima, situación que originó se provocara una situación que rebasara la capacidad del presupuesto del municipio, así como una medida para dar una solución responsable no solo a la problemática económica, sino a la ambiental. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima y el municipio de Colima acordaron que el Ejecutivo Estatal, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo de forma temporal de la prestación de los servicios públicos municipales de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, con lo que el municipio de Colima dejó de prestar directamente dicho servicio a la población colimense. No obstante lo anterior, en el tema de las personas físicas o morales que presten servicios especiales a través de la suscripción de convenios, se establecen tributos por el servicio de recolección, traslado y disposición de residuos sólidos, cobros que se ejecutan al amparo del artículo 96 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima. De acuerdo a dicha disposición, quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, así como el de los fraccionamientos no municipalizados y que requieren de los servicios de recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos en forma permanente, deberán celebrar contrato con el ayuntamiento en el cual se fijará la forma en que se presentarán estos, cobrándose en base a volumen, de tal manera que se establecen las siguientes tarifas. Por tonelada, 0.050 UMAS, por metro cúbico compactado, 0.40 UMAS, por metro cúbico sin compactar, 0.20 UMAS, por cada tambo de 200 libros, 0.04 UMAS, por cada contenedor, 0.80 UMAS. Siempre que la producción de residuos sólidos sea mayor a 25 kilogramos, caso contrario, la ley establece la base cero para dichos establecimientos a quienes se otorgará el servicio sin el cobro del mismo. Por otro lado, la fracción quinta del mismo precepto tributario establece una cuota de 1.5 unidades de medida y actualización por tonelada por el depósito de residuos sólidos. Sin embargo, las actuales condiciones por las que se otorgará el servicio de tratamiento de residuos sólidos genera al municipio un compromiso adicional de pago a favor del Ejecutivo del Estado al tenor de convenio de coordinación que anteriormente se encontraba tácitamente subsidiado por el municipio en beneficio de los establecimientos, puesto que aquel otorgaba el servicio de recolección, traslado y depósito de residuos sólidos por un costo menor al valor real. El convenio de coordinación establece en su cláusula séptima que durante los primeros 12 meses de vigencia el municipio pagará de manera mensual al Ejecutivo Estatal la cantidad equivalente a 1.75 UMA como costo por tonelada depositada en el sitio que se designe. Por el siguiente periodo de 12 meses, la cantidad equivalente a 1.98 UMA como costo por tonelada. Por el siguiente periodo de 12 meses deberá pagar de manera mensual la cantidad equivalente a 2.24 UMA por tonelada depositada. Una vez terminado el periodo de 36 meses, deberá pagar al Ejecutivo del Estado la cantidad de 2.48 UMAS, es decir, el municipio pagará por el servicio de depósito de residuos sólidos una cantidad mayor a la establecida en la Ley de Hacienda para los establecimientos. Dichas tarifas han permanecido intactas desde la publicación de la Ley de Hacienda, esto es, más de 16 años. Sin embargo, de la revisión de las cuentas públicas del municipio y datos recolectados a través de la propia Dirección General de Servicios Públicos Municipales, se detectaron diversos datos que reflejan el costo que el ayuntamiento tiene que generar por la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos. Un camión compactador con características más modernas de recolección tiene un costo de 2.300.000 pesos, con una vida útil de 5 años, lo que se traduce en una depreciación de 391.000
391,000 pesos. Los costos de combustibles, lubricantes, insumos y mantenimiento van desde el consumo de diésel por turno, consumo de neumáticos y refacciones, combustibles, lubricantes, insumos y mantenimiento, consumo de diésel 40 litros por turno de trabajo de 7 horas, costo de diésel 22.54 litros por 40 igual a 900 pesos por turno, consumo de neumáticos, un juego de 6 llantas por año, costo de neumáticos 7,500 por 6, 45,000 pesos por año, costo de mantenimiento del camión 3,500 pesos cada 2 meses, insumos y refacciones 10,000 pesos por mes. Respecto a los datos señalados con anterioridad, tan solo en los últimos 6 años, de acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Energía y la Administración de Información de Energía en México, la gasolina subió 64%. No se diga el costo de los servicios y productos necesarios para el mantenimiento de las unidades vehiculares. Por otro lado, los costos del personal oscilan entre los 21,000 pesos mensuales. Personal, un chofer y 3 auxiliares de recolección, sueldo mensual de chofer con prestaciones 21,000 pesos, sueldo mensual de auxiliar con prestaciones 20,000 pesos. Sueldo total del personal 2,663.59 centavos por turno. Las unidades tienen una capacidad de carga de 7 toneladas por turno de trabajo. De lo anterior se desprenden los siguientes conceptos y cantidades de operación por tonelada de residuos sólidos en la recolección, traslado y disposición. Depreciación de camión, costo anual 391,000 pesos, costo mensual 32,583.33 pesos, costo diario 1,253.20, costo por tonelada 179.03. Combustibles 280,800 pesos, costo anual, costo mensual 23,400, costo diario 900 pesos, costo por tonelada 128.57. Neumáticos 45,000 pesos anual, 3,750 costo mensual, 144.23 costo diario, 20.60 costo por tonelada. Mantenimiento de camión, insumos, mantenimiento de camión 21,000 pesos anual, 1,750 mensual, 67.31 costo diario, 9.61 costo por tonelada. Insumos y refacciones del camión 120,000 anual, 10,000 mensual, 384.61 costo diario, 54.94 costo por tonelada. Depósito final 436,537.92 de costo anual, 36,378.16 costo mensual, 1,399.16 costo diario, 199.88 costo por tonelada. Personal, un chofer más 3 auxiliares, costo anual 972,000 pesos, costo mensual 81,000 pesos, costo diario 2,663.59, costo por tonelada 380.51, total 973.14. Con la presente iniciativa también se propone modificar la unidad de medida para el servicio de camiones de aseo, de flete a metro cúbico, la ampliación de los servicios otorgados en la fracción cuarta, la actualización de la fracción quinta, dado los montos establecidos en el convenio de coordinación y la derogación de la fracción sexta, dado que el municipio no prestará ya a los ayuntamientos el servicio de depósito de residuos sólidos. Segundo, atendiendo a ello, los integrantes de la comisión, previo citatorio emitido por el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionaron a efecto de realizar el dictamen correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se emite el mismo considerando, primero, el municipio libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera, estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda. Los municipios son el primer contacto que tiene la población con un gobierno. Tienen a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes que se mencionan en el artículo 115, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo artículo 90, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tales como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales,
alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abastos, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución Política Preventiva Municipal y Tránsito. Segundo, en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Constitución del Estado, establece en sus correspondientes fracciones cuarta que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor. Y en todo caso, en el inciso C de la misma fracción contemplan a los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, los cuales establece que serán los ayuntamientos en el ámbito de su competencia quienes propondrán al Congreso las tasas, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras, entre otras. Tercero, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos es competente para conocer y resolver respecto a la solicitud de estudio conforme a lo establecido en el artículo 35, fracción primera, 90, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en relación con la fracción primera del arábigo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Cuarto, la iniciativa en estudio tiene su fundamento en la debida prestación del servicio público de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, toda vez que los factores de cobro que se contemplan actualmente en la Ley de Hacienda para el municipio de Colima en el artículo 96 datan desde hace 16 años sin que se hayan actualizado. Pero derivado de las condiciones actuales de aumento de los gastos de mantenimiento y vida útil del parque vehicular que se utiliza para estos fines, así como el aumento en el costo de los combustibles, han llevado a la Administración Municipal a sufragar en mayor medida la operación de estos servicios, demeritando cada día la calidad y la eficiencia de la prestación de los mismos, por lo que se propone la actualización de los valores de cobro en los derechos contemplados en el artículo 96 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima. Quinto, una vez realizado el análisis de la iniciativa en materia del presente dictamen, los diputados que integran esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos consideran su viabilidad, toda vez que lo que se pretende con la iniciativa es la actualización de los factores de cobro para ajustarlos a las realidades actuales y a los aumentos derivados de los fenómenos inflacionarios que se han presentado a lo largo de 16 años, toda vez que los conceptos de cobro que se enumeran en el artículo 96 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima son para aquellas personas físicas o morales que requieran servicios especiales de aseo público y que para tal efecto celebren contrato especial con el ayuntamiento, entendiéndose por aseo público las acciones de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, así como la limpieza de predios baldíos, por lo que no se afecta la prestación de ese servicio público a la ciudadanía en general y por el contrario, se actualizan los valores para eficientar la prestación de este servicio a aquellos contribuyentes que requieren de esos servicios especiales de recolección, traslado y disposición final. Sexto, finalmente, los diputados que integran la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos están seguros que con la aprobación del presente proyecto de dictamen se actualizará nuestra legislación a las necesidades que se tienen y a los servicios que se ofrece a la sociedad. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Se reforman los numerales 1 y 2 del inciso B de la fracción primera las fracciones segunda, tercera y cuarta e inciso A de la fracción quinta. Se adiciona el inciso A la fracción cuarta y se derogan el inciso A de la fracción primera, los numerales 3, 4 y 5 del inciso B de la fracción primera, inciso B, C y D de la fracción quinta y la fracción sexta, todos del artículo 96 de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima, para quedar en los siguientes términos. Artículo 96, fracción primera, el inciso A derogado, el B continúa. Fracción numeral 1, traslado 5.59 UMAS. Fracción 2, recolección 4. UMAS. Y numeral 3 derogado, 4 derogado, 5 inciso C, 5 derogado.
Fracción segunda, ¿cuándo se requiere el servicio de camiones de aseo en forma exclusiva? Por cada metro cúbico, 2 UMAS. Fracción tercera, 2.48. Por realizar servicios especiales en la fracción cuarta de limpieza, recolección de maleza y o residuos sólidos, así como el transporte de los mismos en lotes no edificados o edificaciones ruidosas o inhabitables en rebeldía de los obligados a mantener limpios por metro cuadrado cada una vez, 0.08 UMAS. Tratándose de escombros, material de construcción o pétreos por metro cuadrado cada vez, 2 UMAS. Fracción quinta, por visitar residuos en el relleno sanitario, inciso A, por 2.48 UMAS, inciso B, C y D, derogados. Fracción sexta, derogado. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado propondrá se publique en el periódico oficial del Estado de Colima, circule y observe, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 10 días del mes de enero de 2019, por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se presenta y de ser aprobado, se ha expedido el decreto correspondiente por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Francisco Javier Rodríguez García, presidente, diputado Julio Anguiano Urbina, secretario, diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, secretaria, diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal, diputada Gretel Curin Jaime, vocal. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañera. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción 6 y 7 de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerdan, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desee hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Jazmín García, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Vladimir Parra, a favor. Blanca Livier, a favor. Araceli García, a favor. Guillermo Toscano, a favor en lo general y en lo particular. Julio Anguiano, a favor. García Arias, a favor. Ana Karen Hernández, a favor. Carlos Farías, a favor. Fernando Escamilla, a favor. Ana María, a favor. Rodríguez, a favor. Antero con el proyecto.
Rogelio Rueda, a favor. Licea Rodríguez Soriano, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, a favor. Berber Corona, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por mayoría de votos el documento que nos ocupa. 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al séptimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se les concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la palabra a la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves. Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados y compañeras diputadas y público que nos acompaña, medios de comunicación. La suscrita diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la 59ª legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 39, fracción primera de la Comisión Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su reglamento. Someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana del Estado de Colima, con base a la siguiente. Exposición de motivos. Aunque la economía nacional ha enfrentado grandes desafíos, sobre todo después de la crisis internacional del año 2008, ha logrado mantener cierta estabilidad gracias a la diversificación de las actividades destinadas al comercio exterior, pero también debido a la existencia de un mercado interno al que va dirigida la mayor parte de la producción y prestación de servicios que se originan en el país. Asimismo, tal estabilidad se debe, en gran medida, a la iniciativa y perseverancia de las ciudadanas y ciudadanos, quienes contribuyen cada día al crecimiento de la economía nacional, ya que de los 4.2 millones de unidades económicas que existen en México, el 99.8% forman parte de las pequeñas y medianas empresas. De estas, el 97.6% son microempresas que concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las medianas representan el 0.4% de las primeras unidades económicas y tienen un poco más del 11% del personal ocupado. No obstante lo anterior, las condiciones económicas del país continúan sin ser suficientes para garantizar el desarrollo económico para la mayor parte de los mexicanos y un nivel de vida acorde para todos aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el crecimiento real de la economía mexicana entre 1994 y 2015 ha sido del 2.5 promedio anual. Por ello, ante la oportunidad histórica que tendrá la nueva administración para transformar al país, es necesario establecer acciones estratégicas y políticas públicas que permitan lograr el desarrollo económico que favorezca la certidumbre jurídica, creando un ambiente de beneficio para el crecimiento de los negocios y la creación de empleos. Existen, sin embargo, externalidades negativas como la corrupción, que tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía. El Foro Económico Mundial lo estima
en un 2% del PIB, el Banco de México, el Banco Mundial y el Forbes en un 9%, y el Centro de Estudios Económicos. ¿Me permite, compañera? De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir en el desarrollo de la presente sesión. Adelante, compañero. Gracias, presidenta. Y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en un 10%. El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Este reporte ubica a nuestro país en el lugar 127 de 137 países en cuanto al desvío de fondos públicos en pagos irregulares. Ocupa el lugar 105 en confianza del público hacia sus políticos y el 127 y 129 respecto al favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos. Es decir, la corrupción trae como consecuencia el crecimiento de la desconfianza hacia las instituciones públicas. Como apunta el Proyecto de Nación 2018-2024, presentado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera tarea del cambio verdadero será recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en promotor de desarrollo político, económico y social del país. El Estado debe asumir su responsabilidad pública, económica y social. Su razón de ser es garantizar a toda la población una vida digna y justa, con seguridad y bienestar. El eje principal de la nueva administración es eliminar la corrupción en México, y para ello es necesario implementar diversas acciones tendientes a la administración pública. Así, por ejemplo, el nuevo gobierno instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basados en tener la confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como un delincuente. Es decir, pasar de la fiscalización al principio de la buena fe. Derivado de lo anterior, el gobierno democrático debe reconocer a quienes con tenacidad y empeño invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. En ese sentido, se propone la creación de una ley que funde las bases y los instrumentos legales para renovar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y que reciban de estas beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de mejor manera sus actividades económicas y con menos trámites ante las autoridades. Una de las acciones puntuales para propiciar este cambio de paradigma es el presente proyecto de ley de fomento a la confianza ciudadana del Estado de Colima, el cual busca, además de fomentar la cultura de la legalidad como eje rector del sector económico, generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales, parte del principio de generar confianza del ciudadano en el gobierno y viceversa, con el objetivo de reducir la corrupción. En ese sentido, la ley propone la creación de un órgano que aprobará las acciones y programas sectoriales, de acuerdo con el ámbito de competencia de cada secretaría para la implementación de beneficios y facilidades administrativas. Para poder acceder a este tipo de beneficios, la ciudadanía o el ciudadano únicamente deberá inscribirse voluntariamente al Padrón Único de Fomento a la Confianza. Su registro, que no tendrá costo alguno, será considerado como un acto de buena fe, por el cual dará a entender al Estado que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias. A cambio, podrá recibir los beneficios y facilidades que establezcan los programas sectoriales de las dependencias de administración pública estatal. Al momento en el que ciudadano o ciudadana se inscribe voluntariamente en el padrón, se presume de buena fe que está al corriente y coopera en el marco de la ley, lo cual reducirá las inspecciones, algunas veces excesivas o innecesarias, que pudieran continuar fomentando la cultura de la corrupción, ya que en ocasiones, por falta de una administración más efectiva, se generan incentivos de ambas partes para incurrir en actos de corrupción en aras de agilizar trámites y procesos. Con el padrón, en cambio, se busca pasar a un esquema de revisión por insaculación. Se brindarán estímulos para estar dentro de la ley y se
desincentivarán los motivos para continuar con esquemas ilícitos. La aplicación de esta ley estará a cargo de la Secretaría de Fomento Económico, que presidirá el órgano, el cual a su vez deberá decidir los beneficios y facilidades administrativas a los cuales podrán tener acceso quienes se inscriban en el padrón. Es importante mencionar que para un mejor seguimiento y evaluación de esas medidas, el órgano deberá presentar anualmente un informe de avance sobre las acciones llevadas a cabo. De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2018, publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la desvinculación entre ciudadanía e instituciones públicas se complejiza por la ausencia de canales de interacción eficaces entre el Estado y sociedad. Esta situación, apunta el informe, deja a los responsables de la elaboración de políticas públicas con información limitada. Conocer las experiencias y las preferencias de los ciudadanos puede redundar en servicios mejor dirigidos, señala el documento. Reitero, debido a la desconfianza ciudadana, las instituciones de gobierno nos corresponde llevar a cabo acciones encaminadas a recuperar la confianza perdida. Nadie puede poner en tela de juicio que actualmente una de las mayores aspiraciones de la población tiene que ver con erradicar la práctica nociva de la corrupción en todos los niveles de la vida pública de nuestro país. Sin lugar a duda, el terreno en el que se genera el mayor número de incidencias de corrupción cada día es… De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Gracias. Adelante, compañera. Gracias, diputada presidenta. Repito, sin lugar a dudas, el terreno en el que se genera el mayor número de incidencias de corrupción cada día es precisamente la actividad que lleva a cabo el gobierno para la verificación de las ciudadanas y los ciudadanos que intervienen en las actividades comerciales e industriales, generadoras de empleo y bienestar social. Tales actos, al margen de la ley, dificultan o impiden que esas actividades se realicen en un marco de libertad y seguridad que propicie realmente el crecimiento económico del país. Un esquema basado en el cumplimiento ciudadano a través de la confianza otorga un valor preponderante al actuar de buena voluntad de los… Permítame, compañera. Solicito, por favor, guardar el debido respeto y silencio para continuar con esta sesión. Por respeto, sino un receso. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, le solicitamos a los presentes guarden el debido respeto y silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Gracias. Adelante, compañera. Gracias, diputada presidenta. Repito, un esquema basado en el cumplimiento ciudadano a través de la confianza otorga un valor preponderante al actuar de buena voluntad de los sujetos de regulación por parte del gobierno. Así, el impuesto a la actividad económica del país recibe un nuevo aliento desde la perspectiva de la participación y el cumplimiento de quienes directamente sufren perjuicio por las políticas económicas institucionales. Es la hora de recobrar el capital social perdido durante las décadas de corrupción. Este es un paso importante en el camino de recomposición de la vida política y economía nacional. Finalmente, no se debe olvidar que reforzar una cultura de integridad en el sector público requiere definir valores comunes para que sean adoptados por todos los servidores públicos y elaborar normas concretas de conducta para su aplicación. Es necesario que en nuestro país
permeen valores de integridad y que sea una responsabilidad compartida entre todas las personas que conforman la sociedad, no solo del gobierno. Es importante que el sector privado, la sociedad civil y los particulares reconozcan su papel clave en el respeto a la integridad de sus interacciones en el sector público. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esa soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se expide la Ley de Fomento a la Ciudadanía. La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana del Estado de Colima para quedar como sigue. Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana del Estado de Colima, capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo primero. La presente ley tiene como objeto establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas sectoriales que las dependencias de la Administración Pública Estatal deberán implementar a efecto de otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales en el ámbito de jurisdicción. Artículo segundo. La aplicación de la presente ley le corresponde al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Fomento Económico, la cual tendrá, además de las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, las funciones siguientes. Primero, fomentar la cultura de la legalidad y del comercio formal. Segundo, promover y realizar con los municipios la celebración de convenios de coordinación para la implementación de acciones que tengan por objeto brindar facilidades administrativas a las personas físicas y morales que realicen actividades económicas. Tercera, generar un entorno de confianza entre las personas físicas y morales que realicen actividades económicas y la administración pública estatal, basado en el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias y fiscales y el otorgamiento de facilidades administrativas por parte de las dependencias de la Administración Pública Estatal. Cuarta, operar y administrar el padrón único de confianza en los términos de esta ley y los convenios de coordinación los municipios. Y quinta, las demás otorgadas por esta ley y las disposiciones que de ella emanen. Artículo tercero. Para los efectos de esta ley se entiende por, primero, contribuyentes, personas físicas o morales que realicen actividades económicas acreditadas por el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias y fiscales. Segundo, ley de fomento a la confianza ciudadana del Estado de Colima. Tercero, órgano. El órgano dependiente de la Secretaría de Fomento Económico a cargo de la implementación de políticas y programas en materia administrativa que generen un entorno de confianza ciudadana para el impulso de la actividad económica, así como de la operación y administración del Padrón Único de Confianza. Quinto, Padrón Único de Confianza. Siguiente, reglamento. El reglamento de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana del Estado de Colima. Sexto, Secretaría de Fomento Económico. Capítulo segundo, de la integración, operación y objetivo del padrón. Artículo cuarto. El padrón es un sistema de la Administración Pública Estatal que tiene como propósito la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, administración y transmisión de información concerniente a los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas que se instrumenten en el marco de la presente ley. La información que se consigne en el padrón deberán manejar de conformidad con lo establecido por la Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados por el Estado de Colima. Artículo quinto. El padrón se conformará con la información de los contribuyentes que voluntariamente se inscriban. La inscripción voluntaria se entenderá como un acto de buena fe, por el cual los contribuyentes manifiestan que se encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales, de acuerdo con la actividad económica que desempeñen. Al momento de su inscripción en el padrón, los contribuyentes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que se comprometen a continuar con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad que los regula, así como sus obligaciones fiscales, a efecto de ser objeto de los beneficios que se otorguen en el marco de la presente ley. Artículo sexto. El registro del padrón otorgará los beneficios y facilidades administrativas que acuerde el órgano en el marco de los programas sectoriales establecidos por la dependencia de la Administración Pública Estatal.
La inscripción y registro del padrón no obligará al pago de cuota alguna de afiliación. Artículo 7º. Para los procesos de inscripción y registro del padrón, la Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, aprovechará de la mejor manera las tecnologías de la información y aplicará en lo conducente los principios a que refiere el artículo 8º de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus municipios. Artículo 8º. El órgano definirá la información que los contribuyentes deberán registrar en el padrón y los criterios para realizar los registros, los cuales deberán ser ampliamente difundidos teniendo en cuenta las características de la actividad económica en que se desempeñan. Artículo 9º. La consulta al padrón se podrá realizar de manera pública a través del portal de Internet de la Secretaría de Desarrollo. Para tal efecto, la Secretaría protegerá los datos personales de acuerdo con la legislación vigente en la materia. Capítulo 3º. De la Coordinación Institucional para el Fomento a la Confianza Ciudadana. Artículo 10º. La Secretaría, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Estatal y los sectores públicos, privados y académicos, integrarán, de conformidad con lo establecido en el reglamento, el órgano encargado de definir las actividades, esquemas y programas mediante los cuales otorgarán los beneficios y facilidades administrativas a los que podrán tener acceso los contribuyentes que se registren en el padrón. Artículo 11º. El órgano tendrá las funciones siguientes. Primero, emitir su reglamento interno. Segundo, promover la coordinación de acciones y programas sectoriales de dependencias de Administración Pública Estatal en el ámbito de sus atribuciones para el otorgamiento de beneficios y facilidades administrativas. Tercero, acordar los beneficios y facilidades administrativas que la Administración Pública Estatal otorgará a los contribuyentes inscritos en el padrón. Cuarto, formular e instrumentar acciones para la promoción de la cultura de la legalidad en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales. Quinto, aprobar su calendario anual de sesiones. Sexto, promover el fortalecimiento de capacidades administrativas de verificación de obligaciones legales de los contribuyentes. Séptimo, definir los criterios para el registro de los contribuyentes en el padrón, tomando en consideración las particularidades y el marco jurídico y normativo que regulan cada actividad económica. Octavo, publicar un informe anual sobre los avances y el cumplimiento de las acciones y los programas sectoriales que se emiten de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Noveno, determinar la forma y periodicidad en que la Secretaría, en coordinación con el sector privado, llevará a cabo los procesos de selección del 1% de los contribuyentes que se encuentren inscritos en el padrón, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales a las que se encuentran sujetas. Décimo, establecer los mecanismos de colaboración que se instrumentarán en el sector privado con el objeto de llevar a cabo los procesos de verificación de los contribuyentes sujeto a los procesos de verificación, de conformidad con el número anterior. Décimo primero, imponer las sanciones que se deriven del incumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Décimo segundo, las demás que se confieran la presente ley, el reglamento de la ley, su reglamento interno y las demás disposiciones jurídicas de que ella deriven. Artículo 12º. El organismo velará porque los beneficios y facilidades administrativas que instrumenten las dependencias de la Administración Pública Estatal cumplan con criterios de equidad, proporcionalidad, racionalidad y eficiencia, así como los objetivos a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus municipios. Capítulo 4. De las sanciones. Artículo 13º. Serán causas de sanción a los contribuyentes el que propicien para el padrón información que no sea fidedigna. Artículo 14º.
Las contribuciones sancionados perderán su inscripción en el padrón y no podrán ser sujetos a los beneficios y facilidades administrativas que se le otorgue en el marco de la presente ley por el periodo de hasta un año de haber sido sancionados. Adicionalmente, los contribuyentes que pierdan su inscripción en el padrón serán sujetos de manera continua a los procesos de verificación que realice la Secretaría, hasta en tanto no revaliden su inscripción conforme a los criterios establecidos por el órgano. Artículo 15. Para la aplicación de la sanción señalada en el artículo anterior, se observará el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios. Artículo 16. Las resoluciones a través de las cuales se sancionan a los contribuyentes en el marco de la presente ley podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. Segundo, el Ejecutivo Estatal contará con un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para publicar el reglamento de la presente ley. Tercero, el órgano contará con un plazo de 180 días contados a partir de la publicación del presente decreto en el periódico oficial para llevar a cabo su instalación. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Gracias. Gracias, diputada presidenta. Tercero, el órgano contará con un plazo de 180 días contando a partir de la publicación del presente decreto en el periódico oficial para llevar a cabo su instalación. Cuarto, el órgano contará con un plazo de 90 días contando a partir de su instalación para aprobar su reglamento interno. Quinto, Secretaría de Fomento Económico. En el marco de operación de la presente ley, se coordinará con las dependencias de la Administración Pública Estatal, a tal efecto de llevar a cabo la suspensión de las actividades de vigilancia y fiscalización de la regulación a establecimientos comerciales, mercantiles y de servicios que realizan los inspectores adscritos a la misma. Sexto, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin a la Secretaría de Fomento Económico para el ejercicio fiscal que se trate. El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe. La suscrita diputada solicito que la presente iniciativa se turne a la comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento. Es cuanto. Gracias, Presidencia. Gracias a usted, compañera. Solicito a la Secretaría se turne a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de economía. Con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al compañero diputado Julio Anguiano Urbina me supla en la presidencia a efecto de que la suscrita haga uso de la palabra. Tiene uso de la voz, diputada. Gracias, compañero. Adelante. Secretarios del Honorable Congreso del Estado de Colima, compañeros diputados, diputadas, medios de comunicación y público que nos acompañan. La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de esta 59ª legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, fracción 1 de la Ley de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción 1 y 83, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 122 y 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en la que se propone reformar el artículo 4 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima, aprobada por la soberanía mediante el decreto 27, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el día 21 de diciembre del 2018, tomo 103, número 91, página 3943, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. En congruencia con los postulados de austeridad republicana y con el propósito de evitar la opulencia en el gasto público, así como el dispendio de recursos presupuestales en servicios suntuosos, buscando eliminar las prebendas y privilegios de la clase política y los altos funcionarios públicos en nuestro Estado, esta soberanía aprobó el decreto número 27 por el que se expide la Ley de Austeridad del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial del Estado de Colima el día 21 de diciembre del 2018, tomo 103, número 91, página 3943, por lo que esta nueva legislación entró en vigor en la citada fecha. En la exposición de motivos de la referida norma se especifica que el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes. En este sentido, la referida legislación se muestra respetuosa de las acciones que tiene soporte constitucional o legal, es decir, realiza un reconocimiento expreso a los derechos adquiridos legalmente. Por otra parte, resulta claro que la ley antes señalada establece parámetros generales a los que habrán de ajustarse los entes públicos obligados. Sin embargo, es muy importante no perder de vista el fin último del citado ordenamiento legal, que es evitar la opulencia en el gasto público, así como el dispendio de recursos presupuestales en servicios suntuosos, buscando eliminar las prebendas y privilegios de la clase política y de los altos funcionarios públicos en nuestro Estado. Esta última parte la recalco porque tal parece que se han pretendido hacer parecer que el referido ordenamiento legal avasalla disposiciones legales que han sido concebidas por la legislatura local mediante análisis detallado y específicos en cada una de las problemáticas sociales que se han atendido con cada una de las leyes que han sido creadas por este Poder Legislativo. En el caso que nos ocupa, es menester señalar que habiendo realizado un análisis integral a la Ley de Austeridad del Estado de Colima, se desprende que el contenido de su artículo 4 ha generado múltiples interpretaciones erróneas que pretenden confundir en cuanto al espíritu de la dicha ley, pretendiendo que fue creada para avasallar derechos adquiridos de los trabajadores de los tres poderes del Estado, los órganos autónomos. Tal es el caso de que circuló en diversos medios de comunicaciones estatales y redes sociales versiones tales como que esta legislatura dejaba sin servicios médicos a los trabajadores de la educación. Sin embargo, esa visión no corresponde a la realidad. Por solo citar un ejemplo, advertimos una malsana intención de dejar de brindar servicios médicos a los trabajadores de la educación. Bajo ese argumento, lo que no resulta inadmisible. Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho humano a la salud, disponiendo, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley
definirá las bases, modalidades para el acceso a los servicios Perdón, de la diputada, salud. de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Gracias. Continúe, compañera. Por su parte, el constituyente local en la Ley Fundamental Estatal reconoce en la fracción 5, el artículo 2, el derecho humano a la protección de la salud a la que tiene derecho todas las personas en nuestra entidad federativa. Ahora bien, la seguridad social considerada como un derecho humano inalienable es adoptado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 22 establece que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En ese mismo tenor, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, prevé en su arábigo 9 el apartado de los derechos a la seguridad social, respecto del cual instruye que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. Ahora bien, con fecha 28 de septiembre del 2018, mediante decreto número 616, la 58ª legislatura local aprobó expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que de acuerdo a su artículo 1 transitorio, entró en vigor el 1 de enero de este año 2019, cuyas disposiciones se encuentran intocadas en principio de cuentas, atento al criterio cronológico que se utiliza en la doctrina y la jurisprudencia para resolver conflictos de leyes, también llamados antinomías. Este principio establece que la norma posterior derogada a la anterior, consecuentemente y tomando en consideración que la citada Ley de Pensiones de los Servidores Públicos entró en vigor el día 1 de enero del 2019 y la Ley de Austeridad hizo lo propio el día 21 de diciembre del 2018, en congruencia con el principio antes invocado, las disposiciones legales que se opongan a aquellas quedaron derogadas. Ahora bien, existe otro criterio de resolución de conflicto de leyes, como lo es el de la especialidad, que se traduce en que ante la presencia de una norma general y otra especial de contenidos incompatibles, la que prevalece es la ley especial. Lo anterior resulta atinente mencionarlo, toda vez que ante una aparente colisión de normas emitidas por este mismo órgano legislativo, específicamente en lo que se refiere al artículo 4 de la Ley de Austeridad y de las disposiciones de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos, toda vez que el referido arábigo dispone de lo siguiente. Artículo 4. Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos saberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados, de gastos médicos, de vida o de separación individuales o colectivos, por parte de los entes públicos para beneficio de cualquier servidor público. Mientras que la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos contempla mecanismos con los que busca garantizar y regular la seguridad social, así como diversas prestaciones laborales y derechos adquiridos de los trabajadores del gobierno del Estado, los municipios y órganos autónomos, cobrando relevancia el hecho de que se regula diversas prestaciones otorgadas a los trabajadores de la educación y la seguridad pública, que no contaban con sustento legal específico en normas anteriores, por lo que con este nuevo marco normativo se les brinda certeza jurídica y resulta necesario que se respete el contenido de la referida ley especial a ese respecto. Consecuentemente, se hace necesario modificar el alcance y contenido del referido artículo 4 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima,
a fin de que prevalezca el espíritu de la norma que le dio creación. Resulta atinente, por tanto, que se modifique el citado artículo para establecer con toda claridad los servidores públicos que quedan exceptuados de la aplicación de dicha norma, por lo que estimo pertinente realizar algunas precisiones al respecto. Resulta claro que la referida legislación no pretende afectar derechos laborales adquiridos por los trabajadores sindicalizados y de base del Gobierno del Estado de Colima, de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de los servidores públicos que se desempeñan en áreas de seguridad pública y procuración de justicia, respecto de lo que es necesario garantizar que cuenten con la seguridad jurídica necesaria en cuanto a sus derechos y prestaciones laborales se refiere. No omito señalar a esta honorable asamblea que el presente asunto, en opinión de la suscrita diputada, es un asunto urgente, puesto que tiene que ver con el acceso al derecho humano, a la salud y demás prestaciones laborales a los trabajadores de la educación del Estado y de los servidores públicos que se desempeñan en áreas de seguridad pública y procuración de justicia, por lo que exige una atención y solución inmediata a fin de evitar que se les impida acceso a tales derechos. Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea. Conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, nuevamente solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para concluir este desarrollo de la presente sesión. Continúa. Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 4 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima, aprobada por esta soberanía mediante decreto 27, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el día 21 de diciembre del 2018. Tomo 103, número 91, página 3943, para quedar en los siguientes términos. Permítame, diputada. De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 99 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de nueva cuenta solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente. Por favor, continúe, diputada. Individuales o colectivos. Individuales o colectivos por parte de los entes públicos para beneficio de cualquier servidor público, a excepción de los trabajadores sindicalizados. Compañeros, perdón, diputada, un momento. Compañeros, solamente pedirles nada más que permitan a la diputada culminar para que podamos escucharlos con toda la confianza. Nada más, ya va a terminar, pedirles ahí respeto para que culmine, nada más. Correcto, se va a ceder, todo eso lo vamos a hacer. Nada más permítanle que termine a la diputada, no, a escucharlos, pero permítanme que por la disposición de artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de nueva cuenta solicito compostura, guarden silencio, por favor, y continuemos con el presente desarrollo de la sesión. Continúe, compañera diputada.
Artículo 4. Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos de vida o de separación individuales o colectivos por parte de los entes públicos para beneficio de cualquier servidor público, a excepción de los trabajadores sindicalizados de base del Gobierno del Estado de Colima, de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de los servidores públicos que se desempeñan en áreas de seguridad pública y procuración de justicia. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación y deberá ser publicado en el periódico oficial del Estado de Colima. Solicito se presente la iniciativa, la turnen a la comisión correspondiente. Gracias. Gracias, compañera diputada. Se toma nota e instruyo a la Secretaría para que turne la iniciativa presentada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tiene uso de la voz la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves. Con el permiso de la presidencia, compañeros Adelante. diputados y compañeras diputados y público que nos acompañan. La suscrita diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la 59ª legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123, 124 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 15 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima en base a la siguiente. Exposición de motivos. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. Esta condición genera un reto para la vida, pero no tiene por qué significar un abandono ni una condena de inmovilidad. Las personas con discapacidad, la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas y peor acceso a la educación y tasa de pobreza más alta. Eso se debe principalmente a la falta de servicio que les pudieran facilitar la vida, como acceso a la información o al transporte, y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A esos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia. Los niños discapacitados tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales. La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen las personas discapacitadas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de esas barreras es un componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo, resultado de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad. La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos de su integración.
En este contexto, está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, éstas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Es por ello que afirmo mi compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, en el que los derechos de las personas con discapacidad se haga plenamente efectivo. Recordemos que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que confiere el órgano constitucional y legal vigente, someto a consideración de su soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se adiciona la fracción séptima, haciendo el corrimiento de la subsecuente fracción del artículo 15 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 15. El titular del Poder Ejecutivo, a través de su dependencia y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán y ejecutarán, en coordinación con el INCODIS, el sector salud, las instituciones públicas y privadas de asistencia social y demás autoridades competentes, programas de atención, integración y desarrollo social de personas con discapacidad, siendo prioritarios los siguientes. Primero, del primero al 11º queda igual. 12º, las que garanticen el acceso de toda persona con discapacidad permanente que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y que así lo requieran, a los aparatos para movilidad asistida, incluyendo muletas, bastones, andadores y sillas de rueda. 13. Todas aquellas acciones que en su momento se consideren necesarias para la equiparación de oportunidades y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La suscrita diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a la comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Se toma nota e instruye a la Secretaría que turne la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 17 de enero del 2019 a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Ahorita vamos a continuar, no nos vamos a ir. Siendo las 13 horas con 15 minutos del día 10 de enero del 2019, declaro clausurada la sesión ordinaria número 16, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias. Ahora sí, podemos platicar con toda la confianza, no nos vamos a ir.